Les decía que la repercusión es mundial por la muerte en manos de las fuerzas armadas de México, de El Mencho, el narcotraficante o uno de los narcotraficantes más importantes del planeta, este hombre que se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, era el líder de uno de los dos cárteles más poderosos de México, el cártel Jalisco Nueva Generación, que trafica metanfetamina y fentanilo a nivel mundial, que tiene de 15.000 a 20.000 miembros, que además se ha transformado en un paradigma de la violencia llevada a límites casi inimaginables. Y para hablar de este tema vamos a entrevistar a alguien que es consulta permanente cuando hablamos de narcotráfico en México, que sabe un montón del tema, que es mexicana, está especializada justamente en esta temática, es amiga, es Ceci González, que está del otro lado. ¿Qué hace, Ceci? ¿Cómo te va? Hola, Diego, acá casi sin dormir, pero Y firmes. sí. ¿Estás acá en Argentina ahora o estás en México? Sí, ¿Estás no, acá? estoy acá, pero de ayer desde que nos enteramos, esto es como súper importante, me quedé hasta tarde y me levanté hace un par de horas a Claro. seguir. Ceci, a ver, antes de entrar al tema en particular, necesito que pongas en dimensión lo que es el drama narco en México. Me refiero a cantidad de muertos aproximada en las últimas décadas, desaparecidos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la dimensión de esta situación en México? Sí, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque la verdad es que eres uno de los pocos periodistas o colegas que cuando hablamos se interesa por las víctimas, que finalmente, o más bien desde el principio son lo más importante. México, desde el año 2006, el expresidente Felipe Calderón impuso una famosa guerra narco, con los parámetros con los que ahora también repite Estados Unidos, y que en realidad solo exacerban las violencias porque no controlan el problema de fondo, ¿no? A partir de esa guerra hasta hoy, o sea, en 2 décadas, este año se cumplen ya 2 décadas de ese inicio nefasto, hay más de 130,000 personas desaparecidas. Repito la cifra, ¿Cuánto? 130,000 personas desaparecidas. Y, Es una, y de, claro, y es una locura, digamos, a otro nivel. es una locura, pero además la cifra va creciendo día a día. ¿Por qué hay 130,000 personas desaparecidas? Porque cárteles como los del cártel Jalisco Nueva Generación, del que estamos hablando ahora, impusieron mecanismos de terror, secuestran a las personas, en algunos casos a los hombres, por ejemplo, los mantienen secuestrados para forzarlos a trabajar en sus filas, se llama reclutamiento forzado. Pero a muchas otras víctimas simplemente las entierran en fosas comunes y las desaparecen. Entonces, cada tanto, hay miles de fosas comunes reconocidas por el Estado, fosas clandestinas, perdón, y además hay una crisis forense en la cual hay más de 80,000 cuerpos que no pueden ser reconocidos porque el Estado no tiene capacidad para reconocerlos. Así que estamos hablando de ese impacto que tiene este tipo de violencia. Claro, es impresionante entender estas cifras para entender el alcance que tiene la situación del narcotráfico en México. Ahora, en particular, respecto a la muerte del Mencho, ¿qué impacto político y social tiene esto en México? Mira, es un impacto tremendo porque también los cárteles en las últimas décadas ya no son solo organizaciones criminales, son organizaciones transnacionales. Claro. Si el negocio fuera legal, serían el equivalente a los magnates tecnológicos, por ejemplo, como para dimensionar, ¿no? Que el tema es que gran parte de sus ganancias obviamente se deben a que el mercado de drogas es ilegal, pero determinado mercado, otro es legal, el de las medicinas. Y además ha empezado a tener una reconfiguración de atomización. O sea, en vez de tener un jefe, se dividen cuando empieza la guerra narco, y lo mismo pasó en Colombia cuando mataron a Pablo Escobar. O sea, los grandes jefes, esos grandes líderes, esos criminales legendarios, por llamarlos así, han empezado a desaparecer porque las organizaciones criminales tienen diferentes jefes en diferentes estadios de la producción y de la operación de su negocio criminal, ¿no? Entonces, Nemesio Ceguera era uno de los últimos personajes
de ese calibre. Quizá uno de los últimos que vamos a conocer en México y en América Latina y a nivel mundial por su nombre como gran líder del narcotráfico, ¿no? Porque además el Corona, en los últimos 3 años detuvieron al Chapo Guzmán, detuvieron al Mayo Zambada hace 2 años a partir de un secuestro, y ahora el Mencho muere. O sea, es como el fin de una generación de tipo de organizaciones criminales. ¿Esto resuelve algo? No. Porque la historia, la evidencia, lo que ha demostrado es que las muertes o las detenciones de los jefes narco no detienen el negocio, porque el negocio sigue siendo multimillonario, solo cambia de manos. Entonces, ¿por qué la oleada de violencia ayer? Primero, porque los como dice, muerto el rey, vive el rey. Sí, claro. Empiezan a disputarse el poder, los grupos que quedan, es como quién va a salir al relevo. Claro, es interesante pensarlo de esa manera. Yo antes comentaba, complementando esto que vos decías, a partir de un periodista que vos me recomendabas seguir, que lo empecé a seguir ayer, un periodista mexicano, que señalaba que esto es como una suerte de currículum vitae, ¿no? Que están mostrando los que eran seguidores del Mencho y que están buscando la sucesión, ¿no? O sea, con todos esos episodios de la ola de violencia en distintos lugares, que para quien no haya escuchado al principio del programa, recordemos que hay grupos armados que bloquearon carreteras, hay incendios de supermercados, bancos, vehículos, bueno, toda una serie de episodios que derivan en esta ola de violencia, ¿no? Ceci. Sí, y además, por ejemplo, no hay escuelas, también desde primaria hasta universidad, en muchos estados, no en todo el país, pero en muchos estados se cerraron negocios, y además también, negocios y escuelas, perdón. Y también es importante, me parece, señalar que el cártel Jalisco Nueva Generación era, junto con el cártel de Sinaloa, hasta hoy son las 2 organizaciones criminales más poderosas de México. Pero el cártel de Sinaloa, a partir del secuestro y de la pelea entre los hijos del Chapo con otro sector que está desde hace 2 años peleados, pero peleados a muerte literal en Sinaloa desde hace casi año y medio. Hay, no sé, una especie de toque de queda, te diría, porque la gente no puede haber vida social. Los narcos se enfrentan todo el tiempo, hay cientos de muertos. La violencia es como muy cotidiana, Culiacán, por ejemplo, es una ciudad tomada por la violencia. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahorita con Jalisco. Entonces ya tienes 2 focos porque las muertes, insisto, las detenciones de los narcos exacerban violencia, no es que sirven para los grandes titulares y para continuar esta narrativa fracasada, ¿no? De que, agarramos a los narcos. Está bien que los detengan, pero hay que hacer toda otra estrategia para que realmente esto cambie, ¿no? Claro, es mucho más profundo para que de verdad haya algún tipo de cambio con respecto a estas organizaciones criminales transnacionales, como bien vos definías. Ahora, en estos momentos, Ceci, la situación en Jalisco en particular, pero en otros estados cercanos a Jalisco, ¿cuál es? ¿Está relativamente controlada por parte de la Fuerza de Seguridad o sigue habiendo lugares donde estas organizaciones ahora, con la muerte del Mencho, siguen generando violencia? Sí, la violencia está, esa no se detiene. Lo que está tratando de controlar el gobierno, que ayer hizo un operativo que yo nunca había visto, la verdad, como de coordinación a nivel institucional. Salieron todas las dependencias, el Gabinete de Seguridad en pleno, la Secretaría de Seguridad Pública. Y aquí también hay un dato interesante. El Mencho hace más o menos una década había atentado, el cártel Jalisco Nueva Generación, contra quien hoy es actualmente el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. Así que es un golpe de su gestión hacia el narcotráfico, pero también hacia alguien que había atentado directamente sobre su vida. Es como un significado político también como interesante de ver. Pero sí, no, la situación es totalmente de incertidumbre por ahora, pero el Estado, a cargo, por supuesto, de la presidenta Claudia Sheinbaum, está armando todo un operativo de control de daños, que vamos a ver cómo ocurre en estos días, porque son los días clave, los días posteriores, si logran atemperarlo. Y además algo muy importante, Diego, esto les va a interesar a los argentinos, el Mundial empieza en menos de 4 meses. Claro. Se va a hacer en México, Estados Unidos y Canadá, los 3 estados sede de México, uno es la Ciudad de México, otro es Jalisco justamente y otro es Nuevo León. Así que
en esta situación, Jalisco es como una cuestión prioritaria. Sinceramente, yo no sé cómo van a hacer para detener o frenar la oleada de violencia en vísperas del Mundial. Claro, interesante pensarlo también así, ver qué va a pasar dentro de 4 meses cuando sea sede del Mundial, porque claro, gente de todo el mundo va a estar circulando y viajando por Jalisco. Ceci González es periodista mexicana especializada en narcotráfico, sobre este episodio en el cual las Fuerzas Armadas terminaron abatiendo a El Mencho, el líder del cartel de Jalisco, cartel Jalisco Nueva Generación, que termina muriendo en un avión yendo hacia la Ciudad de México para ir a un hospital. Bueno, no llegó con vida allí. Ceci, para cerrar, ¿cuánto tiene que ver el actual contexto de presión inusitada de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza para que México detenga a líderes del narcotráfico con esto que pasó ayer? Sí, yo no, justo estaba escribiendo ahorita de eso porque hay mucho analista que está diciendo, ¿no? Que Claudia solo obedeció a Trump, el éxito es de Estados Unidos, porque bueno, es mujer, no se le reconoce que ejerza un poder sin arrogancia ni patoterismo, ¿no? Pero esto como logro es un logro absolutamente del gobierno mexicano, reconocido también por Estados Unidos. Estados Unidos lo que ofreció es ayuda de inteligencia, que es lo que Claudia Sheinbaum ha estado insistiendo desde el año pasado, porque Claudia ha tenido una política de contención, de digna contención, la dignidad con la que se maneja con Donald Trump, que contrasta con muchos presidentes, como el argentino, pero Claudia se maneja con mucha dignidad y contiene a Trump. Y bueno, los resultados es que detiene su gobierno sin intervención militar ni presencia de Estados Unidos en México a uno de los líderes más importantes del narcotráfico a nivel mundial. Eso es como, sí, es un logro que se le tiene que reconocer a su gestión, a la de Claudia Sheinbaum. Queda clarísimo, interesante el reporte para entender un poco más en profundidad lo que está pasando en México y lo que puede llegar a pasar, por supuesto. Ceci, gracias como siempre por la entrevista, te mando un saludo muy grande. Gracias, Diego, hasta luego, buen día.